Bien amigos, ya estamos en nuestro apartado de Israel. Está con nosotros José Ignacio Rodríguez, a quien ya le vamos a dar la bienvenida una semana más. Y José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Encantado de estar aquí. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y hoy vamos a tocar otro apartado dentro de los temas que semanalmente tratamos. Hoy vamos a hablar de las escuelas del terror de la URWA. No sé si está bien pronunciado, José. Sí, URWA, sí, más o menos, sí. Es que como tiene consonantes, pues entonces nos cuesta trabajo, a mí mismo me cuesta trabajo decirlo con toda la propiedad, sí, URWA. Y bien, dentro de lo que vamos a ver, vamos a tener también algunos vídeos, comentarios, así que José, pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Vamos a hablar acerca, o lo hemos titulado, las escuelas del terror, porque en las escuelas de URWA, de las Naciones Unidas, o sustentadas por las Naciones Unidas, esta semana han encontrado algo que no es nuevo realmente, pero sí es sorprendente en este momento, en esta situación en la cual supuestamente están los palestinos, pues han encontrado otros túneles del terror, dos túneles en realidad, que van desde una escuela otra vez en dirección a Israel. Vamos a ir viendo un vídeo de las imágenes de la visita de la embajadora en la ONU de Estados Unidos, Nikki Haley, que nos permitirán entender también un poquito a nosotros lo que está sucediendo. Aquí vemos que en esta visita se le va a presentar pues lo que ha pasado los túneles en realidad, porque se le llevó in situ a que pudiera ver de primera mano los túneles que Hamás está haciendo, porque se le está pidiendo a través de Netanyahu, del presidente Netanyahu, que intervenga en la ONU para que se ponga fin de una vez a estas agencias, que en su momento las llamamos agencias del terror, porque están realmente interviniendo en la enseñanza y en la formación de los niños palestinos, pero de una manera evidentemente violenta y agresiva. Mire, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido decenas de millones de refugiados, todos lo sabemos, que han estado bajo el cuidado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, llamado también ACNUR. Los palestinos tienen un comité separado solo para ellos, y URWA, que genera una enorme incitación contra los israelíes en sus listas. Eso fue lo que denunció el primer ministro. Estamos hablando de que hay millones de refugiados en el mundo entero que nadie los reconoce como tal, aunque los reconozcan, no están integrados en ningún grupo de la ONU. Sin en cambio, los palestinos, los árabes palestinos, tienen diferentes organizaciones en las cuales se ocupan, pero no solamente se ocupan, sino que lo mantienen y lo van transmitiendo a las sucesivas generaciones. Netanyahu también aprovechó para golpear con palabras, evidentemente, al grupo terrorista islámico palestino Hamás, que controla Gaza. Ellos usan a los escolares infantiles como escudos humanos. Es un enemigo que hemos estado combatiendo desde hace muchos años y que perpetúa horribles crímenes de guerra. Ataca a civiles inocentes y usa a los niños como escudos humanos. Ya lo hemos visto en anteriores ediciones de esa guerra inacabada, que siempre estamos hablando de esa guerra con los palestinos, con los terroristas de Hamás, en realidad, que han usado a los niños, entre otros, como escudos humanos a la hora de enfrentarse con el Estado de Israel. Entre otras cosas, o sea, se descubrió estos túneles, se ha puesto en evidencia, pero a ver qué va a hacer la opinión pública, se dará a conocer por la prensa estas cosas. Pues yo creo que se da a conocer en la prensa, pero por eso el presidente Netanyahu le ha dicho a la embajadora, repito, de Estados Unidos en la ONU, que intervenga para que esta agencia, en este caso en particular URWA, pues sea no solamente controlada, sino sea quitada realmente, porque es una incitación al odio y a la muerte. Vamos a ir viendo algunas imágenes de esta visita de la embajadora en la ONU, y vamos a ver cómo se le muestra en realidad todo en parte, están aquí en la frontera con Gaza, los intereses. Mire, ese es el túnel por debajo, como se verá, eso cuesta mucho dinero prepararlo, eso no es simplemente un agujero en la tierra, por decir algo. ¿Y con qué dinero hacen esto? Bueno, pues con el dinero que asociaciones como URWA y otras muchas más, asociaciones que dependen de la ONU,
le mandan a los dirigentes terroristas de Gaza, que son los que controlan el dinero. Y claro, con eso pueden hacer no solamente túneles, sino muchas cosas más, ¿verdad? Pero esos túneles particularmente están pensados para atacar y para dañar a Israel. El problema más grave que han tenido ahora es que han sido descubiertos porque esos túneles estaban entrando directamente en las escuelas. En las escuelas, yo las llamo escuelas de terror, en la cual se incita a los niños palestinos a asesinar a judíos. Lo digo literalmente, no estoy hablando en forma retórica ni suponiendo. No tenemos aquí el audio puesto de los vídeos porque no es el caso ahora, pero si usted tiene el interés de escucharlo, hay muchos vídeos en internet que pueden ver cómo se incita a los niños palestinos, a los niños, repito, árabes palestinos, al odio a los judíos hasta el punto de que los ordenan asesinarlos, ¿no? Le hemos ordenado, dice Netanyahu, al director general del Ministerio de Exteriores que eleve una queja oficial al Consejo de Seguridad de la ONU. El túnel, que fue descubierto en el 1 de junio, pasa por debajo de las escuelas elementales y preparatorias de chicos en la zona de la Franja de Gaza. Las escuelas están situadas en un complejo manejado, dirigido por UNRWA. El túnel, de 2 o 3 metros de profundidad, bajo la escuela, continúa dentro de Gaza en dirección a la frontera de Israel. UNRWA, asimismo, expresó que ha protestado a Hamás. Ojo con la referencia, que ha protestado a Hamás. Se ha dicho, oye, muchachitos, no hagáis el túnel por aquí que nos molesta a nosotros, ¿no? Debe ser esa la queja, ¿no? Y ambas partes acordaron, ambas partes significa UNRWA y Hamás, observe, sellar la sección que pasa por debajo de la escuela. O sea, que han llegado al acuerdo entre UNRWA y Hamás de que esa sección del túnel que pasa por debajo de la escuela y que tenía o que tiene salida a la escuela, pues se ha clausurado. O sea, van a hacer un poquito de vuelta, van a picar un poquito más, van a gastar unos cuantos millones más de dólares para que no pase por debajo, pero que continúe el túnel hasta que llegue a Israel. Esas es las escuelas de terror que estamos visionando en nuestros días y que son, como digo, una incitación terrorífica a los niños. Vamos a ver después, dentro de unos instantes, también otro vídeo y también unas imágenes que representan en gráfico todo aquello que se está gastando, o parte de lo que se está gastando, por las autoridades terroristas de Hamás en Gaza para construir túneles en vez de construir pues escuelas de verdad, no campamentos de terror, hospitales, cualquier tipo de servicios públicos que tienen. Ahora están quejándose mucho por el agua y por la luz, pero resulta que la Autoridad Nacional Palestina ha pedido a Israel que le corte el suministro de electricidad porque no se lo pagan. No se lo pagan a la Autoridad Nacional Palestina y, por tanto, la Autoridad Nacional Palestina no se lo paga a Israel. Pero esa es la situación que muchas veces en Occidente se desconoce y lo que recibimos es toda la información totalmente trabajada, totalmente cocinada, para hacernos ver como que Israel es el culpable de todo lo que pasa en el mundo y que los pobres palestinos están sufriendo la presión de tantos años de una supuesta expulsión de su país. Es que es sorprendente que nosotros no tengamos la capacidad y que los medios de comunicación, que sí tienen la capacidad de expresarlo con absoluta claridad y con documentación de primera mano, si en cambio estas cosas se tapan. Por eso ha llegado el momento cuando en la parte que nos corresponda, en la parte que a mí me corresponda como persona, yo estoy hablando como persona aquí, en mi forma de entender las cosas, no se puede apoyar de ninguna manera la violencia y mucho menos la que se está ejerciendo sobre los niños palestinos, árabes palestinos, insisto en este punto, que están siendo formados con el objetivo de que odien a los judíos hasta el punto de matarles. Veamos otra vez un vídeo, otro vídeo que tenemos, mejor dicho, en el cual vamos a ver un poquito ese ambiente que está en las escuelas de UNRWA y cómo a los niños se les trabaja, déjenme decirlo así, se les manipula, se les incita, se les lava el cerebro para que actúen no en consecuencia a los que fueran principios
que todo el mundo puede tener de amor a su país, a su patria, etcétera, etcétera, sino para que odien a los otros hasta el punto de asesinarlo. Es un vídeo breve en el cual vamos a ver a esos niños en la zona de Gaza, entrando a las escuelas de Urba, que son escuelas que han sido levantadas con dinero tanto de Europa como también de Estados Unidos en su momento, y por todas esas agencias de la ONU en las cuales se le incita y se le enseña. Observe que estas imágenes están en las escuelas, estas no son imágenes que están ahí escondidas, están pegadas por todos los sitios, y a los niños se les manipula para que ejerzan la presión y para que griten y para que peguen carteles y para que hagan eso en primer estadio, ¿verdad?, para que después lleguen al punto de que sean mártires, porque se les enseña en las escuelas, estas escuelas de terror, en este caso patrocinadas, sustentadas por Urba, se les enseña a asesinar judíos. Se les enseña cómo cortar el cuello, se les enseña cómo tienen que actuar para causar el mayor daño posible. Y estos niños están siendo formados desde la infancia, en el odio hacia los judíos. Y yo creo que esto es no solamente a los judíos, ahora voy a hacer un anexo, también hacia los cristianos. Por eso estamos viendo en realidad esta presión que hay en el mundo entero en contra, ya de los judíos no digo nada porque está claro y evidente, pero en contra de los cristianos, también asesinándolos, como estamos presenciando en estas últimas semanas y en estos últimos días. Estos muchachitos, el día menos pensados, querrán llegar a Europa, como hemos visto en las noticias de estos días también, y querrán inmolarse para... mire cómo se les enseña. Este es un patio de infantes. Observen las imágenes a los niños, y esto es un colegio, no es una escuela de... a ver si me explico, no es una escuela del ejército, ¿no? Es una escuela en las cuales se les enseña a los niños actos violentos contra los judíos. Por tanto, la precisión que ha hecho Netanyahu llevando a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU, a que vean esta situación, tiene que repercutir de una manera o de otra, no sé si en tiempo corto o más tiempo, pero se tiene que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta, la opinión internacional, de la situación en la cual se está viviendo en la Franja de Gaza. Mucha gente está hablando de una Gaza libre. Yo quiero una Gaza libre, claro que sí. Una Gaza libre de Hamás, libre del terrorismo, para que puedan esos niños crecer de una manera sana, en la cual no se les incite al asesinato de otros, incluso niños, porque se les enseña cómo cortar el cuello, cómo poner bombas. O sea, es una escuela de terrorismo. Me sorprende mucho que tienen casi 5 millones de palestinos en este lugar, la condición de refugiados, y ya son de segunda o tercera generación, y que no cambia ese estado, ¿verdad? O sea, que ya deberían ser personas anexadas al país, vivir de una manera normal, pero sin embargo todavía siguen recibiendo esas ayudas como refugiados, pero que ya no deberían tener asignados esa denominación. Sí, las agencias de la ONU no todas reconocen a los árabes palestinos como refugiados. Mire, los datos de la propia URBA estiman que el número de refugiados palestinos en 1948 era de 750.000. Al día de hoy, según URBA, el número de refugiados ha aumentado aproximadamente a 5 millones. Vamos a ver, esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, me están diciendo que si en el año 1948 eran 750.000 en números redondos, ahora ya son 5 millones. O sea, que me están diciendo que todos son refugiados. Vamos, no hay ninguna agencia en el mundo que reconozca a los demás refugiados en el resto de generaciones. Es como si pensáramos, por poner un ejemplo de, no sé, de cualquier país, que haya personas de otro país, vamos a ponerlo así, y que según van haciendo, van aumentando, bueno, y al final de 750.000 son 5 millones y hay que mantener a 5 millones, que es lo que están haciendo cuando están, por ejemplo, muchos de ellos viven en Jordania. En Jordania viven una cantidad impresionante de palestinos y otros muchos países, pero en todos los países donde están no son considerados árabes, que son árabes, sino palestinos fuera de Palestina, un país que no existe, pero sin en cambio se le está manteniendo, y no solamente ya hablemos de un plan humanitario, ¿no? Estamos hablando de mantener escuelas en las cuales se les enseña cómo asesinar.
Es que yo no sé si alguien se ha dado cuenta, pero ya supimos aquí en este país hace años, incluso en algunos momentos de nuestra cercana historia, cuando a los niños les enseñaba a contar matando guardias civiles. Eso lo hemos visto en España. Pues imagínense, y nos escandalizaba, ¿verdad? Y nos sigue escandalizando de que se puedan enseñar matemáticas diciendo que si tengo 3 guardias civiles y mato 2, ¿cuántos me quedan, verdad? Suena duro decir esto, pero es que eso es lo mínimo que se está diciendo en las escuelas de Urba, que están enseñando además cómo utilizar los cuchillos, cómo utilizar los coches, cómo poner las bombas. Y esto de todos los días, lo estamos viendo ahora mismo, lo que está pasando en Inglaterra, lo que ha pasado en Londres, lo que ha pasado en Manchester, cómo están actuando, pero esto en Israel no es nuevo, esto ya está pasando en Israel hace muchos años. Yo espero que en Occidente tomemos conciencia de este problema y tomemos las medidas oportunas como en Israel. No es que no pase en Israel ahora, sigue pasando, ¿verdad? Pero se han tomado acciones muy concretas para salvaguardar a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, etcétera, porque los terroristas se les enseña en las escuelas cómo asesinar. ¿Qué sería un escándalo en este país si en una escuela, en cualquier escuela pública, encima subvencionada con fondos de la ONU, se enseñara a asesinar a otros? ¿Cómo sería el escándalo? Pues sin en cambio no pasa nada cuando esto sucede en la zona de la Franja de Gaza o en otras muchas escuelas en el resto del mundo, de las cuales yo no hago referencia, en las cuales se enseña a asesinar. O sea que es un problema muy grave. Estamos hablando de una cuestión de primera necesidad, que la ONU intervenga. ¿Y cómo tiene que intervenir? Pues anulando estas organizaciones que forman parte de la ONU. Y es que no simplemente es que son organizaciones, dijéramos, son privadas y tienen su estatus, no, es que dependen de los fondos de la ONU. Y en España, Urba es específicamente activa recolectando muchos fondos, yo lo llamo impuestos terroristas, como en su momento, insisto, hacía ETA con los empresarios, ¿verdad? Recolectando dinero, ahora no se les pide de esa manera, pero incitan a la compra de productos que han sido hechos artesanalmente en las escuelas de Urba, han sido hechos. ¿Dónde han sido hechos? Por terroristas, para que los compremos y para que al final ese dinero sirva para seguir manteniendo una estructura de terror. Una estructura de terror que alcance un día, como está alcanzando ya, a nosotros mismos. Y mientras tanto, pues seguimos mirando para otro lado y, como dije hace la semana pasada, cuando ocurre un atentado en Europa, aquí lo que hacemos es el consabido minuto de silencio, que está muy bien, después ese ritual de velas, de ositos de peluche, de textos escritos, luego después un concierto como el de Ariana Grande el otro día y después el olvido, el triste olvido. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo atentado. Y esas son las acciones que estamos tomando. Yo creo que es tiempo de que reflexionemos y entendamos el peligro que supone para todas nuestras vidas, ¿no? Pero particularmente, si puedo decirlo así, para esos niños, primero que se les incita a asesinar y que en su momento, yo veía hace 2 días o 3 en el telediario un niño que está diciendo que había sido llevado por sus padres de Francia creo que ha sido a Siria, por el Estado Islámico, y decía que lo que él deseaba era volver a Europa para inmolarse. Bueno, eso se enseña. Es que se enseña y les enseñan cómo hacerlo. Por eso yo creo que las escuelas de terror que hemos llamado deben ser quitadas, evidentemente, deben ser canceladas, censuradas, cerradas, para que no sigan incitando y siendo un promotor del terrorismo desde los niños, desde que son chiquitos, hasta que el día que se inmolen, en el cual ese día es cuando reciben ese diploma de mártir. Bueno, pues estamos hablando de todas estas sangrientas organizaciones con sello de la ONU, lamentablemente, que son auspiciadas y también reciben ese sustento económico, que por lo cual ninguna organización terrorista podría seguir adelante si no tiene dinero. Y entonces también una de las cosas de este apartado también es para que la gente que no tiene conciencia o simplemente no entiende muy bien el problema, se les pueda abrir un poquito los ojos, José. Claro, a ver, la mentalidad no se puede cambiar. Al que piensa de una cierta manera es muy difícil cambiarlo. Pero yo creo que si tenemos datos concretos, somos objetivos y somos buena gente y tenemos buen corazón,
deberíamos entender la diferencia entre formar a un niño para que sea adulto y para que sea algo bueno y positivo a los demás, en enseñar a un niño para que asesine a los demás. Yo creo que es tan abismal la diferencia que las personas de buena voluntad tienen que hacer acciones de buena voluntad para evitar esto. Esto significa, como en el caso que estamos viendo, de que se haga presión para que estas agencias como URBA, en el país que sea, dejen de operar. Estamos hablando de un grupo que fomenta el terrorismo cuando subvenciona y paga y ayuda y motiva y justifica, que el asunto es muy delicado, porque muchas veces se justifica todas las acciones terroristas diciendo, claro, es que son jóvenes sin trabajo, jóvenes que no tienen estudios. Hombre, se les ha formado en las escuelas de URBA, o sea, que estudios tienen. Lo que pasa es que les ha enseñado a asesinar. Si le hubieran enseñado a plantar, si le hubieran enseñado a medicina, si le hubieran enseñado a estudiar cosas útiles en la vida, que hay tantas y tantas necesidades, no habría tanta miseria como existe en Gaza. Bueno, miseria en ciertas partes, porque también los que tengan ganas de verlo van a darse cuenta que en Gaza hay zonas privilegiadas para los dirigentes de Hamas, que tienen sus piscinas privadas, sus hoteles de lujo, pero claro, luego presentan las zonas destruidas por los malos israelíes que nos han atacado, y todo ese mensaje se repite día tras día por los medios de comunicación y se silencia todas estas acciones que se están haciendo contra los niños, es contra los niños palestinos, y que en su momento, cuando lleguen a ser hombrecitos o jóvenes, están esperando y deseando solamente una cosa, y es inmolarse y asesinar al mayor número de infieles posibles. Y entre esos infieles, yo quiero recordarle que estamos usted y yo. Bien, pues nos queda un par de minutos, José, para poder cerrar lo que estamos hablando hoy y poder concluir también. ¿Cómo podríamos concluir este tema, José? Bueno, yo quisiera animar a todos a que den una mirada en las páginas web, en las redes sociales, para ver este horror de las agencias y organizaciones que recaudan fondos y que permiten seguir asesinando a inocentes, sean civiles, mayores, pequeños, etc. La responsabilidad es compartida por la ONU, que diseña, sufraga y mantiene estas agencias que recaudan lo que ya hemos llamado antes una especie de impuesto yihadista, que subvencionan tal aberración deshumanizada. Mire, un día caerá sobre ellos la mano de la justicia, aunque ya se habrá derramado mucha sangre. Ese es el problema. No tienen perdón del cielo, ni estas agencias, ni estas organizaciones, ni la ONU, que alienta y sustenta la injusticia. Yo creo que en algún momento la justicia, con mayúsculas, les alcanzará sin la menor duda, sea tarde o sea temprano, pero mientras nosotros tenemos que decir la verdad y presentarla tal cual, porque si no, seremos copartícipes de tales aberraciones. Bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Sergio. Estoy encantado siempre de estar contigo. Pues la próxima semana vamos a tener nuevamente a José y hablando más sobre Israel. De momento vamos a publicidad y regresamos con más.